Y le voy a pedir ahora a Roberto Escalante. Muchas gracias, Celso. Bueno, primero quiero decir que la UDUAL se siente a través de mi persona. Quiero expresar que nos sentimos altamente complacidos de participar y agradecidos por haber sido invitados por la UAM, por el foro consultivo, por la red que encabeza Celso Garrido, que también es parte de la red nuestra, a participar en este seminario pionero, me parece, en plantearnos una serie de interrogantes e intentar, tal vez atrevidamente, algunas respuestas a esta problemática de la sociedad digital y las instituciones de educación superior. Creo que durante la mañana se han dicho muchas cosas muy importantes que no quisiera repetir ya aquí en la mesa. Incluso el rector y el director del Instituto Tecnológico, doctor Quintero, Nacional, han planteado varias cuestiones. Pero yo quisiera decir que plantear algunas ideas que pongo a consideración de ustedes para debatirlas precisamente. Yo creo que hay un peligro. En primer lugar, quisiera decir que hay un peligro que las instituciones de educación superior debemos de tener muy claro, de no caer en esta idea, en esta versión empresarial de la sociedad digital. Creo que el tema de la sociedad digital, de su importancia, de su presencia cada vez tan importante en todos los ámbitos de la vida, incluso de la educación, puede tener distintas interpretaciones y puede llevarnos a distintas conclusiones. Yo recuerdo que cuando en los años 80 se hablaba de la globalización, ¿no? Como el tema fundamental en el que debían de embarcarse las sociedades, las economías, las universidades, se planteaba como una de las mecas más importantes a las que podíamos llegar y donde íbamos a lograr mejores niveles de bienestar, mejores condiciones de vida. En fin, era una situación muy propicia para poder alcanzar, como decía, mejores niveles de vida. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, ahora que el doctor Quintero hablaba del campo mexicano o del campo, cuando se inauguró la idea de la Revolución Verde, si ustedes recuerdan, la Revolución Verde tenía como eslogan acabar con la pobreza y con el problema de la desnutrición. Hoy hay más desnutrición que cuando empezó la Revolución Verde, y los problemas de ingreso o de pobreza en el campo se incrementan. Entonces yo creo que esto es un asunto que creo que debemos de tener muy en cuenta cuando hablamos de la sociedad digital y los beneficios. Creo que inevitablemente estos procesos generan ganadores y perdedores, y creo que una obligación que las universidades, porque además este es el tema que se nos ha pedido un poco conversar de ese tema en esta mesa, es de educar a los profesionales, hacer la investigación necesaria, hacer la docencia y la extensión adecuada para que haya más ganadores y menos perdedores. Yo creo que este es un asunto muy importante. Y esto me lleva a algo que yo quisiera también plantear. Yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y no creo mucho en estos modelos, como uno de nuestros ponentes en la mañana nos decía, que los impactos, por ejemplo, en el empleo van a ser en términos netos positivos. Yo creo que va a haber un impacto realmente muy importante en el empleo y sobre todo en la precarización del empleo. Creo que esta es una cuestión
esta es una cuestión muy importante. Miren, en los años 70, las universidades latinoamericanas educaban a más o menos a 1.7 millones de estudiantes. Hoy educan más o menos a 25 millones. Hay mucha gente, la cobertura que tienen las universidades latinoamericanas en el cohorte de edad en donde los jóvenes van a la universidad es alrededor del 47%, 50%. Hay mucha gente que no va a la universidad. Yo creo que si esos que van a la universidad los educamos como requiere la sociedad digital, yo creo que la idea principal es, como creo que Celso Garrido decía en algún momento, es incluso hacer mucho más barata esa fuerza de trabajo para las grandes empresas transnacionales que emplean a estos estudiantes. Entonces, yo creo que la universidad no debe de plantearse exclusivamente, la universidad no es una fábrica de empleados, no está hecha de empleados incluso con capacidades digitales. No creo que sea esta la función principal de la universidad. Por supuesto que la universidad educa para el mundo del trabajo también, esto es inevitable y tiene que hacerlo en la frontera de las capacidades que existen, pero tiene que plantearse la vinculación no con el sector productivo o solamente con el sector productivo, sino con la sociedad. Aquí yo recuerdo, por ejemplo, y esto habría que traerlo hoy a cuento, el Foro Consultivo, la UDUAL, el CONACYT, el Senado de la República hicieron la Agenda Ciudadana para la ciencia, la tecnología y la innovación, ¿no? Y nos quedó claro una serie de prioridades que la sociedad o aquellos que participaron en la consulta dijeron que eran las prioridades hacia las cuales las universidades deberían dedicar sus esfuerzos. Bueno, yo creo que esa es una de las cuestiones que deberíamos de tomar en cuenta, educar a estos profesionales inéditos en universidades que también necesitamos nuevas para solucionar esos problemas. No plantearnos solamente, como creo que ha habido un énfasis en las discusiones, en donde las competencias, las capacidades de los individuos que están educándose en las universidades hoy día sean acordes a las necesidades de los sectores industriales. Repito, con esto no quiero decir que no hay que incluir esa parte, pero creo que la visión, la epistemología, si la puedo llamar de esa manera, en la cual debe enfrentar las universidades el problema de la sociedad digital, la sociedad moderna hoy, tiene que ser con la sociedad, como bien decía el doctor Quintero. Creo que si no tenemos la capacidad, si tenemos a estudiantes, a profesionales altamente capacitados que no tienen la capacidad de aportar, de pensar en soluciones eficientes, socialmente hablando, la digitalización creo que en poco nos va a servir. Entonces, creo que esta es una parte muy importante. Ahora, yo decía, necesitamos estudiantes inéditos. Yo creo que esta es una cuestión, me parece muy importante. Hoy día las universidades, por ejemplo, los que entrenan a profesionales en asuntos relacionados con el uso, por ejemplo, de los recursos naturales, desde ámbitos exclusivamente parciales, en poco aportan a la solución de estos problemas y tienen capacidades digitales muy avanzadas. Yo conozco economistas ambientales altamente capacitados en el manejo de Big Data, de sistemas computacionales muy avanzados, que para ellos el problema es un problema de costo-beneficio, ¿no? Sigue siendo, cuando ya desde hace mucho tiempo sabemos que los problemas ambientales tienen una dimensión ingenieril, biológica, física, cultural, antropológica y demás órdenes. Entonces tenemos que tener
que formar a estudiantes con estas capacidades, pero en un ámbito absolutamente diferente. El problema está en que las universidades que hoy tenemos para educar a estos profesionales con estas capacidades no existen todavía. Las grandes universidades públicas en América Latina, que concentran la mayoría de los esfuerzos de enseñanza y de investigación, están hechas, están organizadas, funcionan de una manera absolutamente equivocada respecto de la complejidad que hoy requiere el estudio de los problemas y las posibles soluciones. Entonces necesitamos también crear nuevas universidades. Creo que ya no podemos hablar de la universidad, tenemos que hablar de las universidades, de distintos tipos de universidades que puedan responder a estas necesidades. Finalmente quiero decir que hay asuntos que representan ventanas de oportunidad importantes para las universidades en esta sociedad digital, y me refiero sobre todo a la educación virtual. Creo que hoy no vamos a poder formar a los estudiantes, a los profesionales que necesita la sociedad actualmente, incluso con esta visión social a la que yo me he referido, si solamente acudimos a las universidades presenciales. No tenemos, en México aproximadamente el 32% de la cobertura, tenemos una cobertura aproximada del 32% de la educación, se ha alcanzado ahora el 32%. Si queremos aumentar, pongamos al doble de esta cobertura, el esfuerzo presupuestal, de creación de infraestructura, de capacitación, de capital humano para educación presencial, poder tener el doble de cobertura sería inalcanzable. Tenemos que utilizar otro tipo de tecnologías, y ahí la educación virtual me parece que representa una oportunidad muy importante. Que tiene por lo menos dos aspectos que habría que considerar de manera muy señalada. Uno, tiene una cobertura territorial que no tiene la educación presencial, y creo que por esa cobertura territorial mucho mayor que tiene la educación presencial, puede tener una característica de inclusión social también muy importante. Entonces yo creo que ahí hay una ventana de oportunidad. Creo que ese es uno de los desafíos y las oportunidades más importantes que hoy las universidades latinoamericanas pueden generar. Bueno, yo también me detengo ahí y estoy atento a los comentarios y preguntas. Muchas gracias, Roberto.